Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con nuestro invitado, José Carlos Buenaventura. Vamos a ver si se puede conectar. En estos momentitos, ahí estamos. ¿Sí me escucha? Bien, muy bien. Oye, perdón de todo este relajo. No soy bueno con las tecnologías. Sí, así es. Pues Sí. bueno, José Carlos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Bienvenido y bienvenidos los que nos siguen a Comunidad Creativa de Educación Libre. Hoy tenemos un invitado que tuve el gusto de conocerlo a través de uno de sus artículos, en donde él nos va a hablar el día de hoy de un tema bastante importante e interesante. Sin embargo, quiero comenzar con una pequeña lectura y darle la palabra a José Carlos. El 29 de mayo de 2020, durante la conferencia matutina del señor presidente, el señor secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hace mención de cómo cerraría el ciclo escolar 19 y 20 y cómo sería la evaluación final. Y cito textualmente: en cuanto a la valoración del ciclo escolar 19 y 20, dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo del 73% en todo el país, la calificación base a los alumnos será responsabilidad de las maestras y los maestros, que son quienes los conocen bien, y algunos criterios serán los promedios de sus calificaciones en los 2 primeros trimestres y la carpeta de evidencias o de experiencias de los alumnos, ya sea que las presenten de manera física u oral, pero estas solo se utilizan para ayudarlos en su calificación, nunca para perjudicarlos. Pues el día de hoy nos visita José Carlos Buenaventura. Él es coordinador del seminario en Perspectivas Críticas de Educación, Género y Derechos de la Humanidad, y es colaborador de Educación Futura ORG. Y él nos va a platicar el día de hoy del tema de la reprobación invisible. José Carlos, nuevamente, por fin estamos aquí. Y este tema es bastante interesante. Quisiera iniciar haciéndote la pregunta, José Carlos. ¿Qué es la reprobación invisible? Bueno, pues primero, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos van a seguir o que están con nosotros o van a ver más adelante este video. Les agradezco la invitación para poder charlar y compartir sobre este tema. Y perdón por las cuestiones de las aplicaciones, el internet, también luego mi internet tiene bastantes problemas en relación a estas cuestiones. Y frente a esto, la pregunta que haces, primero quisiera contextualizar un poco de por qué plantear esto de una reprobación invisible, de dónde sale esta idea o de dónde empiezo a hacer este análisis y este seguimiento. Primero, el tema de la evaluación, la reprobación, la no reprobación, siempre es algo bastante complicado para nosotros los docentes, ya sea en primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura, porque dependiendo en el momento histórico en el que vivamos, se le va a dar diferentes tipos de connotaciones. Puede ser algo positivo, reprobar, o algo completamente negativo, reprobar, o algo como un mandato institucional, aprobar a todos, y nos vemos metidos en un gran problema. Nos vemos metidos en que se reducen los procesos educativos a solamente una etapa o un momento de todo el proceso educativo o del amplio y complejo proceso educativo en el que estamos metidos, profesores, padres de familia, maestros, instituciones, autoridades educativas, y esta cuestión de en los últimos 20 años
y en los últimos sexenios se redujo mucho la concepción educativa a la cuestión de la evaluación. De hecho, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando vemos esta reforma educativa del 2013, sube a ser presidente de la República Enrique Peña Nieto, y al siguiente se da la reforma educativa del 2013. Claro que estas reformas educativas no son completamente nuevas y están vinculadas desde periodos que podríamos decir desde los 80 o desde los 90, más claramente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, toda esta cuestión del proceso de la modernización educativa y todos estos cambios en la visión de la educación, y que poco a poco se van instalando mecanismos, estructuras, formas de repensar de nuevo la educación. Yo, por ejemplo, soy de las últimas generaciones por mi edad de que se educaron en los 90 en la educación primaria y secundaria. Al inicio del siglo XX, en los 2000, 2001, se empieza a modificar más fuertemente las nociones de educación, las cuestiones de evaluación. Entonces, regresando a que decía que con Enrique Peña Nieto empieza a decirse un discurso muy fuerte, que los docentes y los maestros no tienen una cultura de evaluación. Si se acuerdan, en aquellos momentos se empezó a plantear de que los maestros no sabíamos evaluar más fuertemente, claramente se decía, es ahora el momento importante de que realmente haya en México todo un proceso de evaluación. Y que tendríamos que empezarnos a preguntar qué es, por una parte, la evaluación, y siempre es un tema bastante peliagudo, bastante problemático, bastante difícil, como decía, para las maestras y los maestros, dependiendo en cómo se va a comprender la evaluación, ya sea en el momento histórico. Pero para ese momento, la evaluación empieza a modificarse y empieza a decirse que más fuertemente se ve claro otras tendencias que ya venían de los 80, de los 90, de esas décadas, y se empieza a decir, el profesor no sabe evaluar, no sabemos evaluar. Y así de no sabemos evaluar, y todo el mundo nos metemos así, como que nunca no sabemos evaluar. Pues sí hemos hecho diferentes tipos de instrumentos, que no son los instrumentos que hacen organizaciones especializadas a manera internacional, como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o las pruebas, entre comillas, estandarizadas que se impulsan, ¿no?, desde los 90 por estos tipos de organismos. Ese tipo de instrumentos, que son además pruebas estandarizadas, no son automáticamente las que se llevan a cabo en la historia de la educación en México durante el siglo XX, sino ya son creaciones de otro tipo, y se empieza a manejar esta cuestión de no, los maestros no sabemos evaluar. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se puso eso, y entonces hay que crear una cultura de la evaluación, que ya desde antes, pues, si nos preguntamos, la pregunta fuerte es, ¿qué es evaluar? ¿Qué valorar? Describir los avances en los saberes, en los conocimientos, que disminuye la ignorancia, porque, por ejemplo, el proyecto de José Vasconcelos, que es el proyecto posrevolucionario, si recordamos, él marca desde el principio de la creación de la Secretaría de Educación que contra lo que tenemos que ir es contra la ignorancia. Y se hacen diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de instrumentos. El maestro en su salón de clases empieza a convivir con el niño, empieza a convivir con el pueblo, y entonces tenemos al maestro rural mexicano y aquellas grandiosas historias que se nos cuentan en libros, en películas, en entrevistas a esos maestros de lo que querían hacer con el legado de la revolución. Y entonces nos preguntaríamos, entonces no había en todo el siglo XX instrumentos para evaluar, exámenes, pruebas, reflexiones, discusiones de quiénes son nuestros estudiantes. Y para aquellos años del 2012, vemos estas cuestiones de que parecería que sí teníamos que aceptar de que no había una cultura de evaluación. Y así, no hay una cultura de evaluación. ¿Qué es lo que se comprende de eso de que no hay una cultura de evaluación? Y más bien existían otras posiciones y otras perspectivas de la evaluación. ¿Qué es lo complejo? ¿Qué es lo que vamos a entender por evaluación?
Entonces, si por evaluación entendemos las perspectivas de los organismos internacionales de lo que se quiere evaluar, pues eso se fue construyendo en la década de los 90. Por ejemplo, se empiezan a hacer pruebas estandarizadas para que accedan los jóvenes a educación media superior, ¿no? Que son pruebas que hace, por ejemplo, aquí una institución que entre comillas nace por por un acuerdo de la misma Núñez, ¿no? Que es el Ceneval, pero luego se convierte en una asociación civil que parecería que es la encargada y es la especialista en evaluar. Ellos sí saben evaluar. Así sí saben evaluar. Bueno, ellos sí saben evaluar. Mientras tanto, todos estos años al maestro se le empieza a atacar y se le empieza a decir que la forma en cómo ellos hacen el proceso de evaluación no es la correcta, que se producen problemas psicológicos a los estudiantes. No, las tareas no son buenas. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes, durante estos años del 2000, 2010, 2011, 2013, 2020, empezaron a ver también una cuestión de negar un poco nuestros avances históricos. Yo no digo que estuviera mejor la educación durante el siglo XX, sino que se habían logrado ciertas cosas que habíamos logrado con el proyecto de Vasconcelos, de Jaime Torres Bodet, de la creación de las universidades públicas, de la creación del CCH, de la creación de otro tipo de instituciones educativas. Sin embargo, parecería que empieza el siglo XX y se borra nuestra memoria de decir qué es lo que pudimos avanzar. No es que todo estuviera correcto, sino que hay cierta herencia pedagógica y educativa que sí respondía a ciertas cuestiones, y tanto respondía que hoy en día, por ejemplo, uno de esos modelos que se puede decir que se creó desde el siglo XIX, sigue siendo uno de los proyectos educativos que sigue dando los mejores resultados. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria, que, como recordamos, se funda en el siglo XIX, ¿no? Y todavía tiene en sus bases la filosofía positivista, por ejemplo, pero sigue siendo uno de los modelos educativos que sigue funcionando, a pesar de todas las contradicciones que pueda haber. Entonces, dando ese ejemplo, me refiero a que tenemos cierto tipo de herencia que podríamos estar recordando, pero que a principios del siglo XX, XXI, 2001, 2003, 2004, 2011, todos estos años, parecería que pues poco a poco se le va atacando a la figura del profesor y a sus habilidades, sus capacidades, su imagen. Algunos hablan ya hasta de los procesos de desprofesionalización, pero que eso se da poco a poco, poco a poco. Se construye cierto tipo de lenguaje donde se va a ver al profesor hasta como un enemigo de la misma educación, ¿no? Las normales son atacadas, si recordamos un poco sobre este tipo de cuestiones. Dice el Bester Gordillo que va a ser un próximo personaje que va a estar regresando a los actos políticos, si recordamos hace algunos años, en el gobierno tanto de Fox, de Calderón, y de Peña Nieto ya no, porque la metieron a la cárcel, pero si se acuerdan, el Bester Gordillo decía que en las normales se formaban guerrilleros, ¿no? Y dices, a ver, que esté vinculada la historia del normalismo con cierto tipo de personajes históricos, eso no implica que el papel de las normales no sea fundamental para el proyecto educativo público en México. Y el maestro y sus acciones, que han sido, si pensamos a principios del siglo XX, fundaron o fueron parte de la fundación de un Estado nacional. Bueno, digo todo este tipo de cuestiones para introducirnos a la charla, de decir, ¿por qué pensar que hay una reprobación invisible? ¿Por qué? Porque por una parte, al profesor poco a poco, lentamente, desde los gobiernos de Fox, los gobiernos de Calderón, empezaron legalmente a decirse que a hacer cierto tipo de acuerdos legales donde el maestro ya no podía reprobar al niño de primero, de segundo, de tercero,
Eso lo hicieron tanto en el gobierno de Fox y de Calderón, y hoy en día, hace un año, cuando entra como secretario de Educación Pública Esteban Montezuma, vuelve a hacer esa misma acción, de decir, ah, bueno, pues si el problema es que hay muchos reprobados, entonces ya no vamos a reprobar. Entonces, si ya no vamos a reprobar, pues entonces ya no hay problema. Pero el problema es que la reprobación es el síntoma. La reprobación en sí no es únicamente el problema, sino cuando un profesor o una profesora reprobaba o reprueba a un estudiante es porque o no se ha desarrollado un determinado tipo de capacidades, o también está mostrando los procesos de desigualdad social que hay entre unos estudiantes y otros. En los 90, por ejemplo, la experiencia personal y que también pudo ser la de ustedes y la de otros, estudiantes que todavía hoy en día en la zona de la montaña, en el Estado de México y en partes de la Ciudad de México hay ciertos sectores que viven esta situación que voy a describir, cuando ahorita tenemos más de, según el Coneval, 52.4 millones de pobres en México. Entonces, lo que voy a describir como una experiencia y testimonio de varios jóvenes y de niños es importante en el momento de estar pensando en el proceso de educación y de la evaluación y esto de la reprobación invisible. Si un estudiante no tenía una buena alimentación y estaba desnutrido, en el momento en que se le aplicaran cualquier tipo de pruebas, automáticamente no iba a ser el mismo rendimiento que una persona que estaba bien alimentada. Y eso está comprobado científicamente. Es más, hasta tienes problemas cognitivos y hasta neuronales por problemas físicos que se van desarrollando, ¿no? Sin embargo, frente a esto más bien se va reduciendo. No atendemos el problema de la buena alimentación de los jóvenes, pero sí que no los reprueben, porque pobrecitos, hay una revictimización de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes. Por una parte, es víctima, entonces vamos a quitarle todo aquello que haga que se ponga en un mayor estrés. Y un mayor estrés es que está reprobando, solo que aquí incluiría una cuestión. Incluyes al proceso y ya no los expulsas reprobándolo en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto de primaria, lo estás incluyendo por este discurso de la inclusión, sin embargo, lo estás excluyendo al mismo tiempo. Estás excluyendo a las niñas y a los niños. ¿Por qué? Porque de cierta forma no estás dándoles las habilidades, las capacidades y los saberes suficientes para el siguiente nivel escolar. Puede ser la secundaria, el bachillerato o la licenciatura. El saber o el conocimiento, que ahí nos meteríamos a una discusión epistemológica. En México sí hay una discusión muy filosófica, por ejemplo, en la posición de Luis Villoro, donde se hace una definición de qué es saber, qué es conocimiento y qué es creencia, o sea, una definición de qué es saber y qué es conocimiento. Sin embargo, en otras lenguas, saber y conocimiento es un sinónimo. Así. Entonces, podríamos decir, cuando esté hablando yo como saber y conocimiento, me estoy refiriendo a lo mismo, cierto tipo de cuestiones que nos permiten transformar nuestra realidad y resolver problemas. Y podemos meternos en la discusión. Perdón, José Carlos, cuando estamos hablando de todo este proceso histórico de la evaluación y en qué lugar y en qué posición se encuentra el maestro delante del alumno, delante de los padres de familia, a mí me llama mucho la atención, José Carlos, que la parte de los padres de familia tal vez no están muy, no tienen mucho conocimiento de lo que acabas de mencionar y de explicar claramente, porque finalmente el padre de familia en cualquier proceso de evaluación, sea trimestral, semestral, lo que al padre de familia le preocupa es la calificación, o al alumno
le preocupa la calificación, el número. ¿Qué podemos nosotros entender acerca de esta relación, evaluación, cualquier instrumento, cualquier herramienta de evaluación, cualquier proceso de evaluación, donde finalmente vamos a tener que asignar un número, pero hay muchos actores como los padres de familia que ignoran todo este proceso. Ellos nada más quieren ver un buen número. Si no ven un buen número, entonces empieza dentro de... Parece ser que la evaluación no termina cuando nosotros entregamos un número, porque cuando al padre de familia no le gusta el número y no trae todo este contexto, parece ser que ya parte de la evaluación es la negociación final, el trabajo extra final. Y lo que es preocupante, el rezago académico. No se llegan a los famosos aprendizajes esperados. Hay un rezago, pero al alumno hay que pasarlo al siguiente ciclo escolar, ya cuando se va de tránsito al siguiente nivel escolar. ¿Qué onda con el número, José Carlos? ¿Por qué es tan importante el número? Pues ahí de lo del número. Por una parte, tendríamos que estar viendo en qué momento cambió esta idea de que durante los 80 todavía y los 90, los padres de familia y otras generaciones consideraban lo importante es que el niño sepa determinado tipo de cosas, que es una herencia del proyecto educativo postrevolucionario y que al mismo tiempo también lo pone la OCDE, que es las personas tenemos que saber leer, escribir y el desarrollo del pensamiento matemático. Esas eran las bases también del proyecto mexicano. Y eso lo podemos ver en documentos que José Vasconcelos y en libros, por ejemplo, les recomiendo que lean un libro que se llama La Pedagogía Estructurativa de José Vasconcelos. Entonces es de Robinson a Odiseo, La Pedagogía Estructurativa, donde él va a desarrollar estas ideas. Entonces, la OCDE también lo que mide son conocimientos de español y matemáticas y ciencias, ¿no? Y en relación a esto del número, antes de que inicie el siglo XX, podemos decir que hay otro sentido común en relación al número. El papá lo que esperaba es que por lo menos el niño supiera leer y escribir. Si no va a seguir estudiando, por lo menos va a saber leer y escribir y hacer cuentas, porque utilizaban esa palabra, ¿no? De hacer cuentas, ¿no? El pensamiento matemático, lógico, desarrollado, sino hacer cuentas. Y las cuentas implicaban la aritmética básica, suma, resta, multiplicación y división, y fracciones. Y tenían en un lugar muy importante al profesor. Entonces, si el profesor concebía que el muchacho, la profesora merecía esa calificación, entonces esa calificación se la vamos a dar, ¿no? Entonces es una noción positiva todavía del profesor que poco a poco desde los 80 se empezó como a destruir, o sea, la valoración en ese número que le pusiera el profesor la aceptaba el padre de familia. De hecho, todavía algunos pertenecemos a generaciones que tus papás te dicen, ¿y era reprobatorio el 5? Y así de, sí, es reprobatorio el 5. Ah, bueno, pues como tú sacabas tal calificación, pues ya. Porque pertenecíamos a otro tipo de lógica y de sentido común. Después, en estos cambios, tanto del sentido común como jurídicos, aparecería que al niño le tenemos que dar las condiciones para que no entre en diferentes tipos de problemas o crisis emocionales, y el papá, y está muy vinculado a veces con la historia de lo que hemos vivido en México. Muchas generaciones se habló de las clases medias o clases bajas, tal vez aquí podríamos crear otro tipo de hipótesis de lo que pasó con las clases medias y las clases altas, que tienen y conciben al conocimiento de otra forma. Tan importante es el conocimiento para las clases altas que a sus hijos
Si tienen todas las condiciones, los mandan a estudiar a Harvard, a Berkeley, a otros lugares, o a estudiar la high school en Estados Unidos, o Inglaterra, y muchos de esos modelos educativos es una disciplina muy fuerte. Usted va a estudiar y estudia, punto. Y en los que deciden es el grupo de especialistas que le están enseñando. O sea, ahí no es si usted, pobrecito, o sea, la revictimización, sino es tu responsabilidad porque si están cumplidos para esas clases altas o medias determinado tipo de derechos, ¿no? La alimentación, determinado tipo de acceso a conocimientos, a libros, a computadoras, a tablets, etcétera. Pero la otra, para la proporción de la población que se encuentra en el 50% o más del 50% de pobreza, más bien hay que cambiarles un poco el sentido común. ¿A qué me refiero el sentido común? A lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú valoras como positivo o como negativo. Si tú valoras que te tienen que mejorar los saberes, los conocimientos o un salón de clase donde no haya 40 o 50 alumnos para un solo maestro, entonces tú vas a exigir, oiga maestro, usted no puede con 40 o con 50 alumnos, por ejemplo. Sin embargo, el maestro en las condiciones concretas le es muy difícil convivir con 40 o 50 estudiantes y además con personas de discapacidad, de múltiples discapacidades, porque no solamente son discapacidades motrices, porque en las discapacidades motrices puede ser, y más bien pasa, que una persona puede estar inválida, sin embargo escucha bien, comprende procesos complejos del desarrollo, de la lectura, de la lectoescritura, del lenguaje, puede a lo mejor tener completamente sin desarrollar sus músculos, que no sé exactamente cómo se llama esta enfermedad, pero puedes llegar a ser licenciado, maestro y doctor en diferentes ciencias. O, por ejemplo, este científico tan importante, Stephen Hawking, Ok. ¿sí? Ajá, pues tenía este tipo de problemas, pero la cuestión de la posibilidad cognitiva, pues la tenía todo lo que daba, ¿no? Por ejemplo, pero nosotros, maestros de primaria, preescolar y secundaria, tenemos personas que tienen problemas y discapacidades demasiado fuertes y nos dicen, pásalo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y es así de, oiga, es que no es que yo lo quiera expulsar de la escuela, no, pero es que lo tienes que incluir. Entonces, lo incluyes para excluirlo. Entonces, ese cambio del sentido común de por lo menos de la población de clases medias bajas o bajas fue, lo importante es que mi hijo ya no sufra tanto como yo. O sea, te llevas al terreno de la emocionalidad y se pierde la dimensión epistemológica, se pierde la dimensión del saber y de la ciencia. Entonces, empiezo a exigirle al maestro que no solamente lo pase con 6, sino con 7, sino con 8, sino con 9, sino con 10. En los anteriores gobiernos se acuerdan que había un proyecto, ustedes como docentes lo saben, de niños talento, y al principio era muy interesante, ¿no? Vamos a apoyar a los que ya van más avanzados para impulsarlos, para que desarrollen más sus habilidades y sus capacidades, porque tenemos personas con una coeficiente intelectual como un Einstein. Y eso puede haber en México, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Guatemala, en el país más pobre, en la zona más pobre de México, que es la montaña de Guerrero. Pero ¿qué va a ocurrir? Pues los niños también tienen la capacidad de decidir, ven cómo se comportan los otros, razonan, racionalizan, deciden. Y cuando ven que el nivel de exigencia empieza a disminuir para los que menos dan, pues ellos también. Y entonces varias profesoras de primaria y de secundaria terminaron diciendo, no, es que ya no es niño talento, es niño está lento. O sea, empieza la demanda y los contenidos que se le va pidiendo. ¿Por qué? Porque lo que dice usted, o lo que dices, los papás van y piden y exigen. Y ahí es una cuestión muy interesante e importante y al mismo tiempo complicada, porque el papel de las familias, ¿cuál sería dentro del proceso educativo en general?
o cómo estamos comprendiendo la educación. La educación, sí, claro, no es solamente lo que pasa en la escuela, o en las prepas, o en las universidades. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de educación, valores y principios que se dan desde la escuela y cuáles son los conocimientos, saberes o creencias, bueno, que se dan en la familia o saberes, conocimientos y creencias que solamente se pueden dar en la escuela? ¿Por qué? Porque tenemos una población de padres de familia que a lo mejor solamente terminaron la secundaria o la primaria. Y si además terminaron en esta misma condición como los que tenemos, como estamos pasando ahorita, de que pásalos, aunque no sepan leer, no sepan escribir, no sepan multiplicar, pues se convierte todo en algo que podríamos estar diciendo que con el neoliberalismo, bueno, no meto esta palabra tan fuerte, pero con el proyecto educativo que se ha impulsado en los últimos años, lo que se ha impulsado es una pedagogía de la ignorancia. ¿Y a qué me refiero como pedagogía de la ignorancia? Por una parte, cada día en la década de los 90, en las primeras 2 décadas del siglo XX, se aumentó la matrícula de educación preescolar, primaria y secundaria y casi se logró el 95% o un poco más. Ya estaban integrados, ya estaban dentro del sistema educativo. Se considera un logro del sistema educativo nacional. Y claro que sí es un logro, es un avance, pero el derecho a la educación o la educación no se limita solamente a estar en las aulas, sino lo podríamos articular de nuevo con esa idea tan vieja de hace un siglo, de decir, se necesita saberes, pensamientos, sentimientos necesarios y diferentes para poder transformar las condiciones en las que vivimos. Entonces, el padre de familia ve además ya no como alguien parte de la sociedad o de la comunidad, como alguien que apoya y ayuda a la sociedad, sino como un enemigo. Y ese discurso del enemigo se vio más fuerte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde antes ya se empezaba a impulsar, ¿no? Cuando dice el Bester Gordillo, desde el gobierno de Fox, o se empieza a constituir durante la última década del siglo XX, esta idea de que es que el maestro agrede al niño, es que el maestro no lo escucha. Y también vienen con otro tipo también de filosofías y de teorías y de ideologías que vinieron del exterior. Y aquí voy a decir algo fuerte y contradictorio. Nosotros tenemos una tradición filosófica y teórica mexicana y latinoamericana, y después adoptamos teorías que no responden completamente a nuestras condiciones educativas. Entonces, por una parte vino las cuestiones políticas y por otra parte la adopción de todo lo que venga de afuera es bueno, lo nuevo es bueno y lo que aquí se hizo es malo y se tiene que dejar a un lado. Entonces, en este sentido, el problema con los números siempre lo va a ser, porque la evaluación es un problema en sí misma, porque cómo evalúas y valoras el conocimiento, el saber, las ideas, las prácticas de una persona que lo vaya desarrollando, pero en sí mismo el problema muy fuerte, no porque sea negativo, sino porque cada época lo resolvemos de diferente manera, es que eso que estamos evaluando como saberes, conocimientos, creencias, es el ser humano. O sea, estás dándole un valor al ser humano. Y entonces es bastante complicado siempre. ¿Por qué? Porque podremos decir, bueno, se resuelve el problema quitando los números y poniendo letras. Y entonces algunas escuelas resolvieron según esta cuestión diciendo, podemos decir que pongamos letra A, letra B, letra C, letra D. Bueno, pues esa letra D y esa letra A y esa letra C la llenamos de contenido y también vamos viendo quién va en la letra A, quién va en la letra B, quién va en la letra C, quién va en la letra D, porque es una cuestión de valoración y de cierta manera de cierto tipo de medición de las cosas que nosotros como sociedad, como grupo,
como organización o como colectivo consideramos que es lo viable. Aún dentro de los proyectos zapatistas se va a poner tal vez, bueno, el que sabe y el que no sabe. Bueno, ¿cómo defines que alguien sabe y que no sabe? Por eso señalo esta cuestión de que los números son problema, pero las letras también son problema, pero la cuestión es que esta cuestión de cómo vamos a acordar los más cercanos al proceso educativo que somos los docentes, esta valoración y esta evaluación. Pero el problema, y en relación de nuevo, repito mucho el problema, bueno, pero la cuestión de por qué reprobación invisible es que en los últimos años se nos negó la capacidad de valorar y evaluar el avance académico, de saberes y de creencias, diciendo, es que tú si lo repruebas, le vas a producir un gran daño psicológico a las y los estudiantes. Bueno, pues parecería que vivimos en otro mundo, porque desde el gobierno de Calderón, desde que empiezas a hacer su lucha contra el narco, en este país aumentaron los índices de violencia al doble, al triple, y ha sido una constante aún en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se ha mantenido la violencia constante en los hogares, en la vida cotidiana. Es más, si nosotros quisiéramos que las niñas y los niños no vivieran en un entorno de violencia, tendríamos que no ver Netflix, no tener internet, no ver películas, no escuchar música, volver a crear toda la cultura que consumen diariamente los niños. Porque si observamos con atención, es una reproducción de una cultura de la violencia. Los mexicanos somos altamente racistas, altamente, siempre estamos en procesos de discriminación hacia el otro o hacia la otra, y de prueba tenemos la pandemia de COVID. No. Entonces, José Carlos, sí. Parece ser entonces que la reprobación se ha puesto al mismo nivel de un problema social como el que mencionas, el narcotráfico, los feminicidios, la violencia en todas sus manifestaciones. Este problema psicológico por el que va a atravesar el estudiante, se trata de evitar con no reprobarlo. Sin embargo, como hice lectura al principio de este acuerdo, de cómo evaluar el cierre del ciclo escolar anterior, sumas el primer trimestre más el segundo, y ese es el resultado del tercer trimestre, el trimestre del inicio de la pandemia. Sin embargo, como bien lo mencionas en tus dos artículos, en las dos primeras partes de 3 de la reprobación invisible, el inicio de este ciclo escolar 2021, la orden es, por lo menos está en las guías del Consejo Técnico, es no reprobar por esta misma situación que tú mencionas. A mí me hubiera gustado saber que un buen porcentaje de papás, si supo que fueron evaluados sus hijos sumando el primero y el segundo trimestre del ciclo escolar pasado, y ese fue el resultado. Y a mí me gustaría saber también, y bueno, se va a quedar esto en la nube, un alumno que reprobó el primer trimestre, lo reprobó porque no hay las condiciones cognitivas, no hay las condiciones de un desarrollo, de un proceso de aprendizaje, independientemente de la situación en la que nos encontramos. Yo por eso te quiero preguntar, para seguir con lo que tú estás mencionando, ¿qué factores del desempeño con bajo rendimiento académico de los alumnos, o sea, este bajo rendimiento que presentan muchos alumnos, son independientes de la pandemia? O sea, la pandemia no tiene nada que ver. ¿Cuáles son estos aspectos que provocan el bajo rendimiento? Bueno, ya lo mencionaste, pero
Este es el impacto que estamos observando en todo el país. El bajo rendimiento. Sí, el bajo rendimiento. Mira, yo voy a decir algunos, pero ahí creo que es importante que los investiguemos más a fondo, tanto los profesores como los que nos dedicamos a esto, porque va a depender de determinado tipo de las circunstancias o de los contextos de que vivimos en los diferentes Méxicos, y al mismo tiempo hay veces que no se quiere hablar de ello, ¿no? Los mismos profesores terminamos diciendo, es que pues hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, para que no sea excluido. El problema es, estamos incluyendo para excluir, porque al mismo tiempo, y ahorita les voy a decir por qué sí considero que hay reprobación, porque en el momento en que ya se llevan a cabo determinado tipo de procesos y hay exámenes que hacen otros actores que no son las maestras y los maestros. ¿Cuáles factores podría yo señalar en relación al bajo aprovechamiento de los estudiantes? Uno de los varios son en relación, uno, a la pérdida positiva de lo que se consideraba como el maestro durante el siglo XX. El maestro se le veía como un ente positivo, uno de los actores importantes en la sociedad. Se perdió eso a principios del siglo XX. Entonces, los niños o los jóvenes, hablando de educación básica, no estoy hablando de la universidad porque eso es otra cosa, es otra dirección, es otras cuestiones, pero aún así tenemos que tener cuidado de que no llegue esta reproducción a las escuelas que se dicen a sí mismas universitarias. Tenemos que defender la universidad pública, porque tenemos proyectos maravillosos de universidad pública, ¿no? A pesar de todas las contradicciones y que pueda haber corrupción interna y todo esto. La pérdida del sentido del profesor como un sujeto que enseña, un ser que enseña importante, valioso. Las otras cuestiones es si el nivel de pobreza que hay en México es un nivel de pobreza muy fuerte que lleva tanto a niños como a jóvenes y a padres de familia a no tener cuidado sobre la formación de sus hijos. ¿Y por qué digo que la pobreza? En el sentido de que un padre y madre que viven en 14, 17 horas trabajando día y noche, no van a estar atendiendo lo que les correspondería, que a lo mejor no es enseñar a leer y escribir, porque ellos no saben, pero sí acompañar al estudiante, ser disciplinado y decirle, ¿sabes qué? Haz tu tarea, cómo vas, escucharlo, disciplinar en determinadas maneras. Yo no estoy diciendo golpes, o sea, la disciplina no es solamente la violencia, sino el que se llegue a obtener determinado tipo de objetivos y hacer las acciones o las prácticas o los ejercicios o los ensayos, como lo hacen los deportistas, para lograr un objetivo. Y esos objetivos van a depender de la escuela y va a depender de la familia, porque puede haber una persona hoy a principios del siglo XX que ellos son analfabetas, sin embargo su objetivo es que sus hijos estudien y lo logran, ¿no? Porque tienen ese objetivo. Entonces, las condiciones de la pobreza y además porque, y que te lleva a otras cuestiones. En México, uno de los problemas más fuertes en el sistema educativo público están empezando a ser las becas. Perdón, es que se me viene el pelo encima. Empiezan a ser un problema muy fuerte las becas. Es un derecho tener las condiciones mínimas necesarias para poder tener dignidad. Y una de esas condiciones mínimas sería alimento, sería poder tener comida, Pero ¿qué ocurre cuando tú en vez de dar o hacer o construir instituciones, das dinero a una persona que tiene una cultura, y les voy a poner un caso de los niños de la calle, pero ahorita, una cultura donde su visión del mundo es ir a comprar a la tiendita del enfrente los chetos, el gansito, la Coca-Cola, o ya cuando es adolescente, pagar el hotel a los 15 años o 16 años con lo que me llegue de la beca, y no utilizarlo
para mi alimentación, o utilizarlo para mi ropa, o utilizarlo para determinado tipo de cuestiones. Ese es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú puedes darles dinero, pero no están resolviendo sus necesidades más básicas, porque sus necesidades más básicas puede ser que ellos no tengan claro cuáles son sus necesidades más básicas. Y para eso sirve la escuela, para educarnos, para hacernos conscientes de cuáles son nuestras necesidades básicas, para hacer un análisis de lo que sí necesitamos y no necesitamos. El problema es esta cuestión de que hubo una cultura de consumo muy fuerte y además de aspiracional constante, donde siempre quieres comprar lo que no tienes, y podríamos estar hablando del problema de un consumidor virtual que aunque no tenga, no vaya a obtener realmente lo que pueden comprar otro tipo de consumidores, siempre va a querer eso, y en cuanto le caiga un poco de dinero con esto de las becas, no va a resolver el mismo su necesidad básica, su necesidad de techo, su necesidad de alimento, de una buena alimentación, una buena nutrición, para poder, por ejemplo, tener un alto rendimiento. Este tipo de cuestiones, por eso a mí me parece que eso no implica, por una parte yo estoy criticando las becas, y este tipo de becas son copias de un planes de vales y de vouchers que hay en Estados Unidos, pero los adaptan a México de otra manera, de otra forma, y aquí se convierten en las maravillosas tipos de becas que se da de primero a sexto, y luego primero secundaria, y luego bachillerato, aunque no te aprendas ni las tablas de multiplicar, no te aprendas las sumas, no te aprendas las restas. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando a los niños y a las niñas? O sea, no es necesario aprender, no es necesario aprender para obtener algo. Y cuando los padres de familia explotados en estas condiciones que estamos viviendo, que son empleados, de nuevo, este 50% de la población que está pobre, pues no tienen tiempo. O sea, por una parte, les estás mandando un mensaje que es fácil obtener las cosas sin aprender, sin discutir, sin reflexionar, sin formarte. Sin embargo, las becas terminan. Y ahí va ver, y hay muchos problemas, ¿no? En relación a este tipo de cuestiones. Otro de los factores, pero para cerrar esta idea, tendríamos que más bien estar pensando cómo se administra públicamente estos recursos para que todos pudieran cumplir derechos más básicos y mínimos, derechos humanos fundamentales, como sería la alimentación, el vestido, el transporte tendría que ser público, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID mucho más, que no gastaran ni un peso, no darles el dinero, sino administrar y, por ejemplo, hacer muy buenos comedores donde tuviera que haber nutriólogos para todos los niños de primaria y secundaria. Y si alguien te dice, ay, es que la comida sana no le gustan a los niños, no es la cuestión de que le guste o no, sino que aprendamos a comer bien. Y la otra, los mejores cocineros y los mejores chefs y que saben de todas estas cuestiones, claro que hacen cosas maravillosas y ricas en nuestro país. Cuando aquí se empezó en principios del siglo XX a meter la comida rápida a la visión del mexicano, fue cuando aumentaron los casos de obesidad, de diabetes y todo este tipo de cuestiones, porque si recordamos, nuestra base de alimentación era el maíz, el frijol y otras leguminosas que eran básicas para toda la alimentación del mexicano. Y durante los 80 y los 90 no tuvimos tantos problemas de obesidad como los estamos teniendo ahorita. Por ejemplo, y de uno último, porque es que pueden ser muchos, hay muchos, pero los que podemos estar observando en este texto de por qué los niños están no esforzándose y no interesados en este tipo de saber y de conocimiento, es que está desvinculado, como siempre se ha dicho un poco, cierto tipo de contenidos que hay en la escuela con la realidad del estudiante, pero está ese gran problema porque a los profesores y a las profesoras, por una carga
burocrática que se ha impulsado en los últimos años, ya no tienen tiempo también de desarrollar más su creatividad, porque es informe, 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 que ya les pidió la sede esto y que ya les pidió lo otro, y entonces, de nuevo, al punto de la evaluación parecería que se convirtió en lo más importante y el proceso de transmisión y de aplicación de lo que se diseñó se volvió como más pequeño. Entonces siempre tienes que estar demostrando que tú estás trabajando, no que se está enseñando, se está aprendiendo, sino que se te sospecha que no estás trabajando, que no cumples con tus funciones de docencia y entonces lo tienes que demostrar siempre en informe de tal, informe de aquella cosa, informe si aplicó los saberes obtenidos o si las competencias o si cierto tipo de objetivo, o sea, no importa si cambias el lenguaje, sino que el proceso se burocratizó tanto que el cansancio de los profesores cuando ya tenían tiempo para atender al estudiante, pues más bien era entregar informes, trabajos, reuniones y juntas, y dices, y el niño, no, es que estos paradigmas están basados en el aprendizaje. ¿A poco? Y así lo dice la ONU, y hay documentos donde aparece que los últimos paradigmas en educación en México están basados en el aprendizaje y que lo más valioso es el estudiante. Tan valioso que solamente en algún momento nos queda solamente mencionarlo en tantos informes que nos queda, porque atendemos grupos en la educación pública de 40, de 50, de 60, cuando se tendrían que estar atendiendo menos estudiantes y además eso ayudaría mucho para poder ver cómo hacemos, o lo que muchos se dice, cómo motivamos al estudiante a que le interese esto. Entonces está vinculado la sobrecarga de trabajo que tenemos los docentes también con el desinterés que tienen las niñas y los niños, porque a veces nos quedan 5 minutos para darle al niño, porque mientras ya atendimos ya atendimos el otro, y además una cuestión muy importante e interesante es que debemos de dejar de desidealizar a las niñas y a los niños en México. Tenemos que ubicar concretamente quiénes son nuestros niños y quiénes son nuestras niñas y quiénes son nuestros jóvenes, porque como seres humanos, tanto en las niñas como en los niños pueden hacer acciones buenas, malas, positivas y negativas. Son parte de la humanidad y como humanos también los tenemos que ir tratando. Y hubo una idealización de decir, es que el niño ha tenido casos en educación primaria o preescolar donde niños abusan sexualmente de otros niños y de otras niñas. ¿Qué pasa ahí? ¿Los vamos a ver como criminales o tenemos que hacer todo un análisis de lo que está pasando con esas niñas y esos niños? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Están sufriendo abuso sexual? ¿Cómo están sufriendo abuso sexual? Tenemos que sacar esa dimensión del abuso sexual de lo privado a lo público, porque parece que aparece la cantidad cada año de decir somos el primer lugar de violaciones y agresiones sexuales en los niños y en las niñas, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque se tendría que resolver, entre comillas, en la familia. Pero si son padres, madres, hermanos, primos, amigos de la amiga, los agresores sexuales, los violadores, entonces no se puede resolver ese problema de una forma privada, tiene que ser de una forma pública. Y en eso sí podría intervenir de otra manera la escuela, pero necesitamos más maestros y maestras. No es que nos sobren, como dicen, es que son los que tienen mayores privilegios. Son de los pocos que estuvieron enfrentándose a un Estado que les quería quitar los pocos derechos laborales y salieron a las calles en el 2013, 14, 15 y 16. Pero eso no significa que sea un privilegio, sino que todos tendrían que tener derechos laborales necesarios para una vida digna. Bueno, ahí me quedo con la pregunta que Sí, preguntamos. no, estuvo con bastante contenido para poder reflexionar. Esto último que tú mencionas, lo mismo pasa con el bullying. Un niño que es bulleador en la escuela y lamentablemente tuvimos el primer lugar en México a nivel mundial de bullying a nivel secundaria.
y después se extendió a otras áreas como la familia, y como bien lo comentabas, niño buleador, pues es porque dentro de su entorno familiar está sufriendo violencia. Y cuando quieres trabajar lo que te corresponde en su proceso educativo, los aprendizajes esperados, crear en ellos una conciencia metacognitiva, etcétera, etcétera, todo lo que implica y todo lo que involucra. Y esto muchas veces lo desconoce el padre de familia, o sea, nada más se centra en su hijo y no está mal, ¿no? Pero su hijo sí convive con otros pares, con otros iguales, ¿no? Al respecto yo quiero preguntarte, bien lo decías y desde mi muy humilde punto de vista, pienso que un grupo de 40 alumnos, 49 alumnos, y cuando ya no caben más, se abren más grupos, y si ya no caben más, ni modo, ya no estás en el turno matutino, te vas al vespertino, y si no hay más grupo, pues te vas a la nocturna. Pienso que ha sido un error histórico tener grupos de 40 alumnos, ¿no? Si bien las familias tradicionales mexicanas, como la mía, tuvimos 7 hijos, algunos tíos tuvieron 12, si apenas Tenían podías tierra, contar, tenían perdón, tierra y nosotros en esta... Digo que en eso que tú dices era así por la cuestión de la prole, pero tenían tierra para cultivar, ¿no? O sea, el sentido era cultivar la tierra. Ahorita ponte a tener 7 hijos y ¿cuál tierra? Vivimos en sí, departamentos. Bueno, sí, eso... claro, y que también tiene sus saberes, ¿no? Por ahí dicen que las casas del Infonavit se hicieron chiquitas para que no tuvieras tantos hijos, ¿no? Fue una estrategia de control de natalidad, por ahí dicen los que saben. Sin embargo, dentro de este grupo numeroso de estudiantes, también podemos encontrar los alumnos llamados ideales, van bien, no tienen ningún problema, hacen sus responsabilidades, puede que contagien a aquel que está rezagado, incluso pueden ayudarles. Hay algunos que dicen, no, con este maestro no trabajo, no hace nada. El trabajo colaborativo que se fue muy solicitado en los últimos años. Te quiero preguntar al respecto, ¿crees que es factible que se organice el sistema educativo mexicano en cuanto a la impartición de clases en niveles, así como en muchas escuelas particulares y algunas de gobierno, la enseñanza de inglés es por niveles? ¿Crees que es factible que asignaturas de peso como matemáticas, como ciencias, en vez de que sea por edades, sea por niveles? ¿Crees que pedagógicamente fuera factible? Se hace en inglés. Vas a cualquier escuela particular, hay los docentes, hay 3 docentes porque hay 3 niveles. Juntan a primero, segundo y tercero de secundaria en el nivel básico. Son de los 3 niveles, de los 3 grados, pero están en el mismo nivel básico de inglés, en el mismo nivel intermedio de inglés, los 3 grados, y en el nivel avanzado. Pensar en una posibilidad pedagógica y didáctica o estratégica, tener estas asignaturas, como también educación física, se pueden tener los 3 grados al mismo tiempo. ¿Crees que es factible en ciencias, en matemáticas, en segunda, así como es en segunda lengua, en español? Bueno, es que de lo que tú mencionas un poco es de lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? De ubicar qué tan avanzado va una niña o un niño y a lo mejor puede estar en la elementary school y tener un grado de desarrollo de su segunda o tercera lengua de nivel hasta universitario, ¿no? Y va a clase con el nivel que le corresponde. O podría ser esto que ellos llaman las matemáticas superiores, que ya son matemáticas de bachillerato o de universidad. De esto que tú mencionas, puede ser posible hacer este tipo de cuestiones. La cuestión es
de dónde sacar también más profesores y construir una estructura que permita eso hacerlo en todas las escuelas, ¿no? Porque ahí viene una cuestión muy interesante. Cuando hablamos de educación, cuando se habla de educación especial, parecería que habla uno solamente de personas con discapacidad. Sin embargo, también dentro de la educación especial implica esta cuestión, y eso es lo que explican los que trabajan más sobre esta cuestión de educación especial, también las personas que tienen más habilidades, más capacidades, puede ser genético o por el capital cultural y simbólico que tienen y empezarlo a desarrollar. O sea, es interesante y buena tu idea. La cuestión es, ¿con qué recursos y con qué personal lo vamos o se va a impulsar de cierta manera? Porque pues en algunas escuelas sí se podría o se puede hacer, ¿no? Porque hay personal, hay interés por parte de la familia, hay interés por parte del grupo o del grupo al que pertenece la escuela y se empieza a reorganizar, se empieza a organizar, que hay propuestas, ¿no? De varias escuelas que empiezan a reorganizarse para decir, bueno, le damos el derecho al muchacho o a la muchacha de que siga con sus contenidos, pero aparte, los que estén más desarrollados, impulsarlos a que sigan, vayan por más contenidos, más reflexiones, se especialicen. Y ahí en esta cuestión, por ejemplo, yo consideraría, aparte de toda esta cuestión de las habilidades cognitivas e intelectuales, agregando a lo de tu propuesta, pero solamente agregando, yo creo que en el sistema educativo, desde el preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, también tendría que agregarse aprender un oficio. Empezar a trabajar, no en el sentido de explotación, ¿no? Porque cada vez que uno habla del trabajo es así, no, es que pobres, miren, en este país explotan a un montón de muchachos y nadie va a rescatarlos, y quien va a rescatarlos después los vuelven a vender los mismos papás. En zonas o en pueblos como en zonas de ciertos estados, no voy a decir qué estados, venden a los niños, ¿no? Como para toda esta cuestión de la prostitución y todo esto. Entonces, no, en ese sentido no, pero sí tenemos esos graves problemas. Entonces, en el sentido de decir, hay cierto tipo de propuestas que tenemos que ir pensando, como esto que tú dices, ¿no? Si ubicamos a cierto tipo de personas que tienen eso, ok. Yo lo que pensaría también, les digo, es esto de oficios, de nuevo, porque no es nuevo, sino esto que se necesita saber, pero además para valorar determinado tipo de cuestiones, porque se dice, es que estamos en la sociedad de la informática, de la tecnología, y entonces, no, eso ya fue rebasado. Pues tanto fue rebasado que uno sale a cualquier lugar ahorita por lo de la pandemia y uno tiene que ir con el carnicero. Es más fácil que no podamos estar sin el carnicero que sin el Oxxo, ¿no? O sea, tiene que ir con el carnicero, tienes que ir con determinado tipo de oficios que son necesarios. Entonces, esta cuestión es, por una parte, para cierto tipo de personas necesario, también por el desarrollo de disciplinas. Entonces, yo incluiría de nuevo esta cuestión y reestructurar toda la educación física y artística, realmente que en algún momento nos funcionaba, y mejorarla, ¿no? Entonces, más bien, ir integrando. Esto que tú señalas es bastante interesante, e ir viendo con quién sí se puede y con quién no, y a lo mejor se va a escuchar bien contradictorio, pero nuestro sistema educativo es un sistema educativo súper diverso, de diferentes maneras. Empezando por la cuestión de la diversidad cultural. Tenemos más de 70 pueblos indígenas que están excluidos de sus conocimientos, sus saberes, para la mayoría de la población mestiza. ¿Por qué? ¿Quién necesita saber sobre las cosmovisiones, sobre la cultura, sobre la importancia de los pueblos? ¿El que ya lo sabe o el que lo desconoce y es el que discrimina, violenta, agrede, quema, se sorprende cuando una persona morena aparece en una película de no sé qué autor y director y dicen, es que ella no es artista y director, y dices,
¿Y qué importa que sea artista o director o no? Qué bueno que apareció hoy. No, o sea, pero lo que representa es qué necesitamos integrar en este sistema educativo dentro de una noción que se ha impulsado desde los 80 en las mismas ciencias sociales, ¿no? Esta unidad dentro de la diversidad. Una diversidad cultural, una diversidad sexual, una diversidad social de diferentes y múltiples clases, porque eso no va a desaparecer, aunque queramos ser bien buena onda, más bien hay que reconocer cuáles son las condiciones socioeconómicas en nuestro país, una diversidad artística. ¿Cuáles son esas múltiples diversidades que tienen que aparecer en un sistema educativo y que no podemos hacerlas a un lado? ¿Y cuáles son esas bases que nos van a ayudar a articular otro proyecto educativo? Entonces, en esta cuestión necesitamos seguir teniendo mucha creatividad, como esto que tú dices, ¿no? ¿Qué podemos integrar de los otros? Porque además los mexicanos en eso hemos sido bien expertos, ¿eh? Nosotros después de los procesos de colonización, siempre hemos estado interesados en conocer lo que pasa del otro lado del mundo. Todos estos padres, Bartolomé de las Casas, muchos frailes, se me va el nombre, siempre han estado interesados en aprender con los diferentes métodos en esos momentos que existían. A lo mejor métodos escolásticos completamente, o memorísticos, ¿no? Pero porque respondía a su momento histórico. Y aún así puede ser que no estén completamente rebasados. ¿Por qué? Porque sí necesitamos saber, voy a decir algo en contra a lo mejor de toda la pedagogía crítica y revolucionaria que a veces hay, porque sí debemos de saber ciertas cosas de memoria y que un niño de primero de primaria no lo puede explicar filosóficamente y matemáticamente. Uno de tercero tampoco, a lo mejor las tablas de multiplicar necesitamos sí saber de memoria. Porque si no sabes de memoria las tablas de multiplicar, no puedes tener acceso a los otros lenguajes de las matemáticas. El lenguaje de las matemáticas para transformar la realidad. Entonces tendríamos la lengua del español como una lengua muy importante. Las lenguas originarias para luchar contra todo el racismo, racistas que somos, porque hay que asumir que hay parte de nosotros mismos que ha hecho que esos pueblos estén del otro lado de la línea del mundo, parecería que viven en otro mundo. Y todos este tipo de cuestiones de irlas poniendo, pero no así como, es que los zapotecos aprendan más zapoteco. ¿Por qué un zapoteco puede dejar de hablar su lengua? Pues porque le dice el mestizo que tiene más poder, tiene mayores condiciones, es más respetable, lo ven como más respetable, como más humano. Pues es que tú hablas una lengua de indio, ¿no? Y entonces el zapoteco, el náhuatl, el mije, el maya, el tojolabal, el ajolabal dice, yo no quiero hablar para que no me vean feo. En cambio, si el otro también la aprende, sería colocarnos de otra forma. Y esta cuestión es, por ejemplo, la marca un investigador muy importante de la interculturalidad que se llama Gunther Dietz. Los que necesitamos aprender sobre eso somos los que no nacimos ahí. Y además una cosa muy importante sobre los pueblos originarios. Frente al gran problema del cambio climático, los que mejor llevan una relación con la naturaleza no son los que tienen la computadora, los que tienen ni la vacuna de COVID, los que tienen el celular que además destruyen los cerros, sino son estas personas que por mucho tiempo pensamos que eran incivilizados, retrasados, que no tenían progreso, de que eran feos, sucios, que eran perversos por sus prácticas sexuales, que son los pueblos originarios. O sea, donde hay agua, pues donde están los pueblos originarios. Donde hay árboles con los que podemos respirar todos, donde están los pueblos originarios, y eso porque los otros pueblos a lo largo de muchos procesos de conquista, colonización, exclusión, egoísmo, agresión que hacemos todos los días, pues se fueron a esos lugares y empezaron a convivir de esa manera. ¿Tienen otro tipo de ciencia? Sí. ¿Tienen otro tipo de tecnología? También. Se están contagiando de COVID. Hay algunos pueblos en México que para no contagiarse de COVID lo que hicieron, ¿saben qué? Usted no entra. Punto, se acabó.
y ahí no hay ni un contagio, porque de aquí a que les llegaba la vacuna, es como lo que pasa en Cuba. En Cuba solamente hay 130 muertos, de nosotros que tenemos 130,000. ¿Qué tipo de conocimientos tienen otros que deberíamos de ir incluyendo en otra propuesta educativa? Entonces es más que decir si se más bien ir echando tratar de utilizar la imaginación no como algo idealista. Bachelard diría que la imaginación es algo que nos ayuda a romper con lo establecido. O sea, lo novedoso de la imaginación no es reproducir la imagen, porque decir, porque hay muchas definiciones de imaginación donde dicen son las imágenes que tienes. No, bueno, es romper con esa imagen para crear una nueva imagen y poder tener una respuesta diferente y alternativa. Que la literatura lo hizo, ¿no? Julio Verne, que pensó en ir a la luna antes de que el ser humano llegara a la luna. Entonces, ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí me quedo. José Carlos, en tu artículo del 6 de mayo del 2020, en Educación Futura ORG, hablas del tipo de educación que necesita México. Esta otra educación le das el nombre de educación digna. Déjame comentarte rápidamente. Hace muchos años descubrí que en España los alumnos de educación básica o más de nivel preparatoria, después de la ESO, que le llaman, escuela secundaria obligatoria, los que siguen, todos aquellos alumnos en España, bueno, en cierta región en España, que ya no tenían ninguna alternativa de continuar estudiando por reprobar o ser expulsados, ya no había más opción con ellos. Un grupo de educadores comprometidos creó un proyecto que hasta el día de hoy ha crecido exponencialmente. Son las escuelas, se llaman las escuelas de segunda oportunidad. Estas escuelas le dan a estos estudiantes que el sistema educativo oficial ya no podía recibir por la alta reprobación y el alto rezago. Éntrale y los maestros van a tener que aguantar ciertas cosas porque es parte del proceso. Aunque hay disciplina, aunque hay orden, pero los maestros tienen que aguantar ciertas cosas que ya no les aguantaban en la escuela oficial, se llaman escuelas de segunda oportunidad. Bueno, acabo de ver en este año que terminó, cómo se han abierto estos centros en con gran cantidad de alumnos graduándose, con mejores rendimientos académicos que los alumnos convencionales. Al leer este artículo tuyo de la educación digna, ¿por qué bueno, entiendo por qué se le puede o debe llamar educación digna, ¿no? El valor intrínseco que tenemos como personas. ¿Cuáles son estas características de esta educación digna? Sé que has mencionado algunos, pero vamos a redondear la idea de la educación digna según la visión de José Carlos Buenaventura. Bueno, vamos con esta parte. Pues a mí me sorprende, me llama mucho la atención de lo que contaste, ¿no? De esta propuesta, proyecto de personas, de grupos, que frente a ya no tener otra posibilidad, o como diría Margaret Thatcher, que es lo que quisiera para todo el mundo, que no hubiera ninguna alternativa nada más que ellos, there is no alternative. Sin embargo, las alternativas se construyen, se deciden, cuando también a lo mejor estamos en un momento pues tan extremo, de ya no hay otra cosa, sin embargo, vamos a ver, o decidamos o algo, ¿qué es? Quién sabe al principio, ¿no? Y se van construyendo las propuestas, las ideas, y de eso me recuerdo de un proyecto también en una de las zonas más pobres de aquí de México, que es la montaña de Guerrero. Tienen ellos un proyecto que se llama la reeducación.
Si nosotros vemos las estadísticas que hay sobre quienes no salen, siempre salen muy mal, no tienen buenos resultados en español, ni en temáticas, ni en nada, siempre es la montaña de Guerrero, Chiapas, Veracruz, y no me acuerdo qué otro estado, pero siempre es así como, son los que están muy mal, siempre están mal. Y en la montaña de Guerrero hicieron un proyecto sobre la reeducación. Y en ese proyecto de que le llaman así de la reeducación implica que todos los que pertenecen a las comunidades indígenas de la zona de la montaña de Guerrero, cuando no logran o cuando llevan a cabo a lo mejor un delito, entran a este proceso de reeducación. En vez de meterlo a la cárcel, porque además ellos tienen como cierto tipo de autonomía, como las autonomías de los zapatistas, pues más bien lo importante es reeducarlo. ¿Y qué es lo que implica? La responsabilidad de volver a educar a alguien y con determinado tipo de procesos, de ideas, y además en zonas completamente tomadas por el narco, ¿no? O sea, las sierras pues tienen mucha presencia, el narco y todo eso, y que ellos constantemente están confrontándose. En las montañas de Guerrero hay pueblos que son de la policía comunitaria o de los que están con la policía comunitaria y al lado los del narco. Y así. Entonces, frente a estas condiciones peores que hay en este país, que surjan propuestas que traten de decir, a ver, es que necesitamos que los que pertenecen a mi grupo, a mi comunidad y a mi pueblo, eh, no cometan tantos errores y además es responsabilidad de la comunidad que también desarrollen cierto tipo de saberes, de conocimientos y de sentimientos. Porque puede ser que muchas veces esa persona tuvo odio, tuvo coraje, tuvo rencor, tuvo mucho tipo de cuestiones y por eso cometió ese delito. Entonces, como diría Carlos Lenkersdorf en relación a los tojolabales, es él no solo cometió el delito, sino nosotros cometimos el delito. Entonces es responsabilidad de la comunidad hacer todo lo posible, bueno, del pueblo, para reeducarlo. Y entonces, pues tiene que trabajar por la comunidad, tiene que mantener a la persona o que a lo mejor le quitó el sostén, ¿cómo decirlo? Asesinó al padre de familia y la familia se queda pues sin alimento, ¿no? Y sin una entrada de dinero. Entonces, pues la comunidad o el pueblo lo que les pone es, tú tienes que asumir responsabilidades, porque te metemos a la cárcel y lo que vas a hacer es más, vas a mejorar tus condiciones de otra manera porque aprendes otro tipo de cuestiones, una cultura del crimen. No, más bien tienes que responder qué fue lo que tú hiciste. Entonces, ponerlos a trabajar más, otras dobles jornadas, hacer trabajo comunitario, educar a las personas, escribir, otras cuestiones y ahí se ve la creatividad de los procesos educativos. Entonces, por eso me llamó mucho la atención de lo que tú contabas de los españoles, porque aquí en México, a pesar de nuestras grandes precariedades y preocupaciones y contradicciones que los maestros de educación básica hacemos de primaria, secundaria y bachillerato, al mismo tiempo surgen otras cosas, pero a veces lo que nos hace falta es conocerlas, sistematizarlas, ordenarlas y a veces también hacer presente que hay muchos o muchas que están trabajando por algo mejor a lo que estamos viviendo. Bueno, ahí me quedo con ese comentario. Y lo de la educación digna. Bueno, voy a mencionar un poco qué es lo que concibo como educación digna y de dónde parto para esta cuestión de la educación digna. Desde mi posición considero que cada uno de los proyectos educativos que ha habido en México ha tenido bases filosóficas a lo largo del siglo XX. Esas bases filosóficas no es solamente en esta manera que a veces se ve a la filosofía de que pues tienes derecho a reflexionar, en algunos casos a especular, en algunos casos a desarrollar más conocimiento elaborado y sistematizado y que no tenga ninguna repercusión en la realidad.
No, pues creo yo que sí, las filosofías tienen repercusiones en la realidad, y siguiendo a Horacio Ceruti, que es un filósofo latinoamericano, diría que la filosofía latinoamericana es una filosofía práctica y ha servido para impulsar diferentes tipos de proyectos: fundación de estados nacionales, fundación de proyectos educativos, de cierto tipo de economías, etcétera. En este caso yo pondría ejemplos. No es que lo que vaya a decir es que sean exactamente las filosofías que han fundamentado completamente el sistema educativo nacional, sino solamente ejemplos de decir que detrás de cada uno de los proyectos educativos hay una filosofía en el entendido de que están reflexionando y pensando su realidad, ordenándola, sistematizando, y además porque desde la filosofía podemos ubicar con más claridad qué tipo de ser humano hay que formar, cuáles son esos principios éticos y valores, cuál es esa cosmovisión que a lo mejor se busca, que se persiga, etcétera, el proyecto de sociedad. Entonces, que puede ser muy amplio y muy abstracto, pero que la filosofía, la herencia filosófica te lo permite. Yo ubico que como ejemplo, hay tres, eh, ha habido como, voy a decir tres ejemplos. Durante el siglo XIX, una de las filosofías que impulsó nuestro sistema educativo fue el positivismo. De eso lo ha sistematizado Leopoldo Sea y todas estas cuestiones. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque creo que todavía tenemos muchas herencias y organismos e instituciones que están fundamentadas desde ahí y funcionan, y que conviven con las otras posiciones filosóficas, políticas, administrativas, didácticas. Después, otro de los que ubico, concibo, me van a faltar varios, nada más voy a darles ejemplos de tres. José Vasconcelos. José Vasconcelos con su proyecto de la Secretaría de Educación, pero recordemos que era filósofo. De hecho, él empieza algunos textos casi mencionando cómo un filósofo pasó a ser educador, por toda esta cuestión de sus reflexiones con el Ateneo de la Juventud, su relación con Justo Sierra, y todas estas cuestiones que fueron moviendo y articulando determinado tipo de proyecto. Y así en el siglo XX tuvo mucha repercusión el pensamiento filosófico y pedagógico de Vasconcelos. La última filosofía que yo ubico y que puede ser muy contradictorio lo que voy a señalar es una filosofía que viene del extranjero, que es en relación a la posmodernidad, donde la posmodernidad va a impulsar la idea del que el conocimiento y el saber es una mercancía, y que se van a impulsar ideas como el individualismo, el egoísmo y la competencia, pero que también se va a atravesar con los paradigmas y las teorías neoliberales. Entonces va como entrelazado. Entonces en ese sentido, concibo que sí hay cierto tipo de bases filosóficas, una base filosófica. Cada uno de los proyectos, claro que tiene otros tipos de bases o de teorías que lo sostienen, teorías administrativas, de ciencias políticas, pedagógicas, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque para lo de la educación digna yo lo concibo que su base filosófica, en mi caso, porque la educación digna es un concepto que también ya lo ha impulsado, ya ha hablado mucho de esto la ONU, ¿no? Podemos ver a Jaime Torres Bodet desde los 40, desde los 50, hablando de la dignidad, y el discurso de los derechos humanos habla de la dignidad, de la dignidad, de la dignidad. Pero yo me voy como de otra manera, de que nosotros en América Latina y en México tenemos filosofías de los pueblos originarios, y que podemos traducir, comprender, valorar, de que desde ese tipo de pensamiento, de filosofía o forma de filosofar, podemos encontrar categorías, argumentos, filosofemas, instrumentos para poder impulsar una educación propia, y esta educación propia le llamo educación digna. Y como educación digna, desde esta filosofía, déjame, si encuentro completamente el concepto de que ya lo había escrito, si no ahorita se los digo, pero quisiera citarlo tal cual como lo escribí aquí, pero si no, bueno, eh, esta cuestión de la dignidad etimológicamente te lleva al respeto hacia el otro, hacia la otra.
Entonces, desde la filosofía Tojalabal, que es una de las filosofías indígenas que fue sistematizada por Carlos Lenkerdorf, lo relaciona directamente que ese respeto y cuidado se refiere a respetar y cuidar a todos los seres que están, se va a escuchar un poco hasta religioso, pero bueno, es que de esa manera ven un poco los pueblos originarios las cosas de forma poética también. Todos los seres que son parte de nuestra madre tierra, o todos los seres que son parte de la tierra. Entonces, estas personas o estos seres, entonces la educación digna tiene que ser este proyecto social, educativo y pedagógico que forme a seres humanos que se respeten a sí mismos como corporalidad, respeten a los otros seres humanos, mujeres, hombres, intersexuales, pero también respeten a lo otro, a la naturaleza, a la tierra, porque necesitamos rearticular o religarnos con los seres humanos. Ahorita una de las grandes discusiones que hubo durante la pandemia fue esto de que una de las causas de por qué estamos en esta pandemia ha sido los daños ecológicos que hemos producido los seres humanos a la Tierra y como posible, o sea, no está confirmado, pero seguramente posible reacción, están pasando todos estos cambios, ¿no? Todos estos cambios de los virus, el aumento de los mares, los descongelamientos de los polo norte, polo sur, el aumento de la temperatura, que si aumenta la temperatura va a desaparecer miles de especies, pero lo más importante es que en algún momento se menciona, es que van a morir los animales, van a morir las plantas. Bueno, el peligro de desaparición, como diría Carlos Lenkerdorf, o diría Leonardo Boff, o dirían científicos muy importantes también de Estados Unidos, no es que se vayan solamente a desaparecer los animales o las plantas, sino el peligro es la desaparición de la vida humana si no reflexionamos o no pensamos o construimos otro tipo de razón. Entonces, en ese sentido, por eso esta cuestión de decir que necesitamos una educación digna, respetar a nosotros mismos, por ello necesitamos saberes, conocimientos, sentimientos que modifiquen nuestro comportamiento hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, pero también hacia las otras y hacia los otros, y hacia la naturaleza o hacia la tierra, o en el caso de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, ellos le llaman Madre Tierra, Natilumí, o otros nombres muy cercanos, como parte ellos mismos de esa familia que diría Carlos Lenkerdorf, que es cósmica. Nosotros desde Occidente es muy difícil concebir que somos como esa forma de relación familiar, porque además hay muchas formas también de ir comprendiendo lo que es la familia, pero sí podemos articular desde el mismo conocimiento de la ciencia que actualmente se está dando, de que es importante estas relaciones con la naturaleza y con la tierra para poder sobrevivir. Y también otro de los filósofos que últimamente ha impulsado esto fue Enrique Dussel, ¿no? En las conferencias que dio últimamente con Carmen Aristegui, hablaba de estas cuestiones, pero está detrás del pensamiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México y de Latinoamérica. Y en ese sentido ya solamente diría que esta parte de una educación, pues necesitamos plantearnos proyectos, como proyecto, objetivos concretos de hacia dónde ir con este tipo de educación, sea por nivel, sea por zona, y podemos estar pensando, como todo proyecto educativo, los objetivos, que no tiene que estar peleado con las modas, que si son objetivos, que si son competencias, pero además la noción de competencia es muy fuerte. O sea, etimológicamente, filosóficamente y además del discurso de donde viene, que es de las nociones de capital humano, que a final de cuentas algunos pensarían que cuando se habla de capital humano es porque ya el capitalismo se humanizó, ¿no? Y que ya es bueno. No voy a criticar el capitalismo en este momento, pero más bien cuando se habla de capital humano para el desarrollo de determinado tipo de habilidades y capacidades determinadas. A eso se están refiriendo sobre capital humano. No es así como, si todos los humanos. Pues, no, va a haber
unos que sí pueden desarrollar esas capacidades y habilidades para instaurarse, integrarse y organizarse en determinado tipo de mundo. Y estas cuestiones de pensar en otro tipo de educación nos lleva a qué tipo de ser humano necesitamos formar, y en ese caso, pues en este proyecto hablamos de la formación de seres humanos dignos, porque por desgracia todavía los mexicanos no somos seres dignos en el momento en que todavía somos racistas, en el momento en que hemos sido también parte por nuestra propia ignorancia, que también el mismo sistema educativo, como estuvimos hablando, ha sido un agente muy importante para no tomar medidas tan mínimas como utilizar el tapabocas, utilizar gel antibacterial, las conglomeraciones, personas que, por ejemplo, en la Ciudad de México se la vivían aún ahorita o hace todavía un par de semanas, en fiestas, en la zona rosa, en sus casas, o en las zonas periféricas, en todos lados. O sea, eso no era una cuestión solamente de unas clases, sino esta cuestión de decir, pues si a mí no me ha pasado es porque no existe. ¿Sí? ¿Y cuál es el razonamiento científico, humanístico, filosófico? Ah, no, no existe. ¿Cuáles son esas razones? ¿No? Y por eso esta necesidad de construir un sentido común que sea para dignificarnos y dignificar a los otros como seres humanos, porque muchas veces parecería que las otras y los otros no son seres humanos. Por ejemplo, en el caso de los profesores o de las maestras, a veces, muchas veces los niños ya no nos ven como seres humanos, nos creen que somos sus empleados de los niños y de los jóvenes, y muchos maestros así se creen, como empleados, y entonces tenemos clientes, y el cliente manda. Y entonces te dicen en las reuniones técnicas, ay, es que a final de cuentas es el niño el que tiene que decidir. ¿Qué va a decidir cuando él mismo puede quemar un perro si no lo has formado adecuadamente, si lo has formado de una forma inhumana? Necesitamos procesos de formación y de educación para enseñarle también a la niña y a los jóvenes qué es el bien, qué es el mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y no de una forma completa como conservadora, sino basado en conocimientos científicos, filosóficos y humanistas de lo que se necesita para poder llevar a cabo la sobrevivencia de nuestra vida humana. Entonces, y la cuestión de poder estar ubicando los problemas que tenga un sistema educativo como el que tenemos, que ahorita estamos hablando de uno de ellos, que es la reprobación invisible, que para cerrar esto de la reprobación invisible es esta cuestión de decir, y ya con eso voy a terminar, de que la reprobación invisible es porque aunque los maestros en primaria, en secundaria, en bachillerato, no pueden reprobar a los niños y que les pasen por mandato, porque sí les dicen, sí te mandan al consejo técnico, usted no lo puede reprobar. En educación media superior, yo soy profesor de educación media superior y está de la dirección y les mandan a decir a los maestros, ustedes no pueden reprobar a los estudiantes y no los repruebas. Y por más que empieces a decir, es que no saben leer, no saben multiplicar, no saben dividir, en tercero de prepa, no sabe leer, no sabe escribir. Ah, no, pero el muchacho, de cierta manera, pues piensa, ah, como yo ya estoy en tercero, automáticamente ya voy a estar en la universidad. Ah, bueno, pero hay un sistema de exclusión muy fuerte donde tienes que hacer exámenes, quieras o no quieras, pero esos exámenes los llevan determinado tipo de organizaciones o asociaciones, sea algunas veces la Comipens, algunas veces el Ceneval o algunas universidades autónomas que sí pueden decidir sobre sí mismas de quién entra y quién no entra, ¿no? Y que esos momentos, cuando podemos ver que sí se hace el examen, es cuando se termina la secundaria. Recordemos, los niños para entrar a los bachilleratos, y yo les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. En los estados puede modificarse, pero la lógica va más o menos igual, de que hay que hacer exámenes de selección, y además así se llaman, exámenes de selección, y no nos causa ruido. Además se dice, examen de selección nacional, ¡ay, qué bonito se escucha! ¿A poco? Se está diciendo que van a seleccionar a unos sí van a entrar, otros no van a entrar, y punto.
Ah, no, pero es que el examen de selección, ¿no que estamos en contra de los exámenes? Si estamos en contra de los exámenes, entonces en ningún momento se tiene que llevar a cabo ningún tipo de examen. Y entonces que todos entren a la educación, bachillerato, que todos entren a las que sí son universidades, que entren. Ah, no, pero sí necesitamos determinado tipo de filtros y de elegir quiénes sí son los que pueden, tienen conocimiento, tienen capital simbólico, tienen capital cultural. Y entonces, en educación, cuando pasan de secundaria, toda la vida los pasaron porque a los maestros hasta terminan demandados con derechos humanos, terminamos demandados con derechos humanos, así de que discriminamos y los reprobamos casi casi. Y llega el momento del examen de secundaria de bachillerato y en la Ciudad de México solamente, y voy a decir un porcentaje muy alto, el 20% de bachillerato, de secundaria a bachillerato, entran a los bachilleratos que quieren. Porque además viene una cosa, en la Ciudad de México los jóvenes siguen aspirando, la mayoría, a entrar a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades. Aún los que vienen de escuelas privadas quieren entrar al Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria. Pero la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades no tienen lugares suficientes porque no ha crecido, no se le da más presupuesto a la universidad o al bachillerato, aunque sean los bachilleratos que todo México quisiera. Pregúntele usted a los muchachos a dónde quieren ir al bachillerato, por lo menos en la Ciudad de México, y yo creo que en varios estados le van a decir yo quiero ir a la Escuela Nacional Preparatoria o quiero ir al Colegio de Ciencias Humanidades, aunque no tengan idea que sea el Colegio de Ciencias Humanidades. Solamente así, se escucha bien padre. Colegio de Ciencias Humanidades. El 20%, digamos, ¿no? Para educación se queda el 20%. Y después, recordemos, en estos años se ha hecho que todo el mundo entre a primaria, secundaria, se hablan de cifras de más del 90% de la matrícula, y entonces pues ya tienes derecho de ir a educación media superior. Aunque no hayas entrado a la prepa, pues sigues a donde hayas llegado, al CETIS, al IGEC, al CONALED, a la Escuela Preparatoria Oficial en el Estado de México, y ahí viene un desencanto de muchos, ¿no? Así de, pues yo quería ir también otro factor, el desencanto, yo quería ir a la prepa o el CCH y me tocó aquí, y va a ocurrir que de nuevo hay el mandato de, pues lo que importa es el número, la matrícula, que se mantenga la matrícula, porque con eso cumplimos el derecho humano. Cumplimos el derecho humano y viene otro momento de la reprobación. Por eso decía que invisible, pero es muy visible. De decir, lo escondemos, pero les volvemos a hacer un examen. Cuando tú, persona, joven, niño, quiere entrar a la educación superior en escuelas públicas, tienes que hacer de nuevo el examen. Y para entrar a licenciaturas de escuelas públicas, ya sean estatales o de nuevo la UNAM, la UAM, el Politécnico, a veces solamente el 10% entra y todos los demás no entran. Y entonces dices, ¿y qué aprendieron? Vamos a detenernos aquí. José Carlos me está diciendo que se nos acabó el tiempo. Bueno. José Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la Comunidad Creativa de Educación Libre. Yo creo que muchas de las familias que nos siguen y que son homeschoolers pueden decir que la liberaron en el apasionante mundo de la docencia. Como recordarás, José Carlos te mencionaba que muchos de nuestros seguidores son padres de familia que han educado en casa. También tenemos seguidores que tienen a sus hijos en el sistema escolarizado. Tenemos amigos, diferentes personas que están involucradas directo e indirectamente en la educación. Y esto que nos has platicado, creo que es un tema bastante importante al cual hay que darle más espacio, más divulgación, porque finalmente cada año, cada ciclo, pasamos por estas mismas situaciones.
vemos a padres contentos, agobiados, cuando ya el hijo pasa a la prepa. No solamente es la preparatoria, es el ambiente de la preparatoria. Se libraron del ambiente de la secundaria, pero pasan al ambiente de la preparatoria y todo lo que implica. Y finalmente pasan a la universidad, las licenciaturas. Entonces es un mundo bastante complejo en nuestro país, la docencia, la educación. Lo que tenemos como una consigna es el mexicano que queremos formar según el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, que muchos docentes no terminan de entender realmente a qué se refiere la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues por esta explicación, estas respuestas que tú nos has dado, y creo que se queda pendiente todavía el seguir hablando en una próxima charla que tengamos, José Carlos, de la Escuela Digna. Cordialmente invitado. Y pues muchas gracias, amigos, por habernos seguido a pesar de estos problemas de conexión. Ya es también una disculpa que se da, que estamos en esta cuestión de la conectividad, ¿no? Pero están cordialmente invitados, amigos, para que el próximo miércoles 27 de enero, alrededor de las 2 de la tarde, tengamos una plática con un investigador, Miklos Lukács, un hombre que ha hecho mucho ruido en las redes sociales. Estás invitado, José Carlos, a vernos. Muchas. Él ha llevado a las redes sociales y a las mesas de discusión a nivel mundial el tema del transhumanismo. Finalmente nos otorga una entrevista. Es a las 2 de la tarde, amigos, porque es a las 8 tiempo de Londres. Miklos Lukács vive en Londres, tiene que ser a las 2 de la tarde tiempo de México. Acompáñenos, pueden ver sus videos, sus entrevistas en YouTube. Es un tema bastante importante, bastante interesante, bastante escabroso. Y vamos a ver un tema, José Carlos, tiene que ver que finalmente todo esto que hemos platicado y que es el pan de todos los días de una gran mayoría de docentes, según el libro de un autor desconocido que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, este libro dice que precisamente los sistemas educativos están construidos precisamente para que haya estos problemas. Es bastante curioso esta postura y es uno de los aspectos, entre muchos otros, que seguramente vamos a platicar con Miklos Lukács. Espero que tengamos también la oportunidad de tener más pláticas con él, contigo, José Carlos, y con toda la gente que tan gentilmente nos ha acompañado en esta travesía de charlas, de entrevistas para Comunidad Creativa de Educación Libre, que transmitimos regularmente y en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, donde promovemos todo tipo de educación libre y alternativa. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias, José Carlos Buenaventura. Te seguiremos leyendo tus artículos tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y perdón de lo que pasó al principio. Con lo no, nos va a pasar todavía hasta que dominemos la tecnología. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.